del libro Hechos de los Apóstoles y empezamos con el capítulo 1, versículo 1. Con la gracia de Dios, el libro de Hechos, empezamos con el día de hoy con la gracia de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento de alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraron unánime en oración y ruego con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días. Amén. Damos gracias al Señor desde el comienzo de Dios en su fundación. Consigue seguimiento para que se llenen día a día, de momento a momento, esa continuación, que se guíe aquello que Dios quiere que se había programado desde el comienzo de la fundación del mundo. La palabra de Dios se convirtió en carne, como estaba todo escrito, como en la época de David, como al hombre, como estaba escrito: el ser de los señores iba a estar al lado mío. Eso es, en esa época, la reelecta, los judeos y sus discípulos no pudieron entender, no entendían. El Mesías era un cuerpo en carne que venía de Dios, y no podía entender el misterio, lo que estaba sucediendo en estos días, que Dios, no había otro que venga en esta tierra como que no tenga un pecador, y venía en cuerpo como Dios, se resucitó sin pecado en su gloria. Dios se nació con el Espíritu Santo y una Virgen María, y vino en su prédica ante el mundo para recibir. Es en verdad de los hombres
que recibieron a Jesús de Nazaret como Dios a todos. El todo fuerza le dio la grandeza, el poder, para que se convirtieran todos en hijos de Dios. Solamente Él, en hijos de Dios. Eso es un grande milagro que se puede indicar. Que tú, yo, nos tenemos que mirarnos en el espejo. ¿Para qué? Palabra. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que interesa? A todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a toda la parte externa. ¿Qué es lo bueno que me consiguió Dios para que me sumara aquí en esta iglesia? ¿Qué me consiguió? Pero Dios, todo desde el comienzo los conoció. ¿De cómo los conoció? Porque Él iba a amarlo a Él, en verdad. Que todos guardan los mandamientos y las instrucciones. Él es mi amado. Ese es el que va a amar a Él, el que se convirtió en carne. Voy a revelar su cuerpo, la palabra. Y aquel hace el hecho, la palabra, ese es amado de Dios y a Él va a venir toda la fuerza necesaria y va a caminar dentro de Él. Es algo grandeza, temeroso, el esquema de Dios hacia las personas. Desde antes de la fundación del mundo, que había comenzado de vino de los cielos, que estaba vacío, como seamos iguales con Él, eso sumar para que llenar todo su cielo con hombres que que van a ser parecidos a Él. Y los convirtió para que ellos se pueden conseguir que sea primero como era igual a Él. De una manera como Él quiera, como el hombre. En sus debilidad puede convertir, y yo quiero o no quiero. Solo el hombre lo indica. El hombre es como el hombre es 3 personas, como Dios es 3 personas. Como el hombre puede tomar esa decisión y puede hacer lo que puede hacer, porque Dios quiere, como hombre, que entiendan que han sido seleccionados desde el principio, lo han seleccionado Dios a ellos. Una comunión, una reunión, una comunión entre Él y Dios. Yo te seleccioné, tú que viniste hoy en día y recibiste y tú me seleccionaste para venir. Y la gran pregunta, yo siempre te voy a tener hasta el final, te he seleccionado. Tú me has seleccionado hasta tu fin. Esa es la pregunta crítica. En aquella podemos decir, oh Dios mío, dame luz. Si tú no me das luz, Señor, no puedo convertirme. Ayúdame, Dios, hasta el final. Para que sea en esta situación, en este lugar, para continuar, para seguir seleccionándote y esa continuación, para que todo tu mandato y guardarlo y convertir tu palabra como debe ser. Para que no sea nunca en mi vida. Te lo pido, por favor. He sido seleccionado como nada más sido seleccionado para ser escuchado, pero escucharse no ser. Ayúdame, Señor, para poder entender tu palabra y espiritualmente crecer. Como hoy en día estoy aquí, un gran milagro puede ser. En cierto momento voy a estar allá arriba. ¿Entendieron lo que dije? Allá arriba, al lado de Cristo, un nuevo cuerpo, igual y mismo cuerpo de Jesucristo, y voy a estar y voy a conocer cara a cara y vamos a ser igual a Él. Y vamos a sentarnos en los tronos del Señor al frente. Así como el Cordero fue sacrificado
y todo aquello que comenzamos en aquellos días, puedo acentuar en esos días de Pentecostés, después de esos días, después de la resurrección, después de 50 días de la resurrección de Cristo, para que se llenen con el Espíritu seleccionado, total el esquema de Dios que fue hecho, que le da toda la fuerza y toda la voluntad, y solamente con el Espíritu Santo para que le dé la guía. Y ahí al final todo comenzó cuando con el Espíritu Santo, con la Virgen María, hoy en día se llenaron Jesús de Nazaret, donde 30 años fue hijo de José, y los 3 últimos años fueron con toda la fuerza que recibió del Espíritu Santo. Él, que no tenía ningún pecado, que era hijo seleccionado de Dios, y un bautismo que para la resurrección, y donde se abrieron los cielos, todo ese cielo se abrió, y se escuchó del Todopoderoso Dios cuando fue bautizado: ese es mi hijo amado, que hoy en día lo puse, me escuchó mi voz. Y ahí en adelante empezó la obra de Dios, 3 años y medio, con su palabra en fuerza hizo la prédica, lo que enseñaba grandes cosas. El primero fue Jesucristo. Todo lo que enseñaba, indicaba, lo había enseñado totalmente, lo que indicaba. Y vino y se pagó como un no pegador, como decía las palabras en la época de Moisés, por el otro lado, el pueblo de Israel, el cielo, como ha sido el pueblo seleccionado de Israel, que vino y que se nació, que vino el Mesías, que estaba esperando, y lamentablemente que todavía están esperando. Nunca entendieron lo que ellos estaban haciendo, no pudieron hacer lo que ellos iban. Ese Mesías se convirtió en carne, y aún todavía están esperando, escuchando muchas cosas, esa prédica que hacen los hebreos, israelitas, es que están esperando el Mesías y no han entendido, y haciendo esa prédica. El Mesías no es Dios, es hijo de David, y va a venir para que va a tomar el reino en esta tierra, y todavía lo están esperando. En hora dicen, y viene, como en aquella época lo están esperando, para que le dé la libertad de los romanos, y ahorita lo están esperando para leer todos sus enemigos alrededor, que están a sus alrededores, para que le dé la libertad. Pero Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso, no es el Cristo el Hijo de Dios, es el Mesías. Seleccionó a sus discípulos, murió en la palabra de Dios para que dé la libertad a ese pueblo, no de los romanos, de todos sus enemigos, que era el diablo de su enemigo. Es la fuerza, la creencia de aquellos que están para que se liberte la libertad del diablo. Nunca. Con la norma, los mandamientos de Moisés, lo que se está en el hombre, todo relacionado, aquellos que están en ser, no salen, los que están en ser. Ninguno se va a salvar de ellos en aquella época. Y aquellos estaban enjuiciados para que la muerte, aquella justicia que tenía que predicarse, esa justicia del hombre, se lo pasó Dios a ellos. Con la sangre de Jesucristo se pasó y limpia de todos nuestros pecados, y nos da la libertad de cada error que cometamos. Así como Jesucristo se resucitó y predijo, levantó a los muertos, y a los muertos como un alma, y el espíritu, lo primero, esa prédica
que todos los hombres se van a salvar, solamente el pueblo de Jesucristo. Resucitó y se reveló, donde con 40 días estuvo con ellos y les enseñó después de la resurrección lo que Dios le indicaba. Y le dijo: Galilea, no se distancien de Jerusalén, que esperen, vengan, lo que el Dios todo, le vengan, que van a escuchar de mí, porque Juan bautizó en agua, y yo lo voy a bautizar con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la pregunta a sus maestros, aquellos discípulos, aquellos que lo han visto, que murió en la cruz de Gólgota, van a recibir y van a ver al tercer día que va a resucitar, pero 40 días le va a enseñar y les va a terminar predicar. Esos son sus discípulos, y les hablaba sobre el reino de Dios, y le preguntaron, le dijo: saber, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? El pueblo de Israel, y sus mismos discípulos le preguntaban, porque son hombres, y los fariseos también, y hace poco también, y le preguntaban a Jesús, y le decía: ¿cuándo viene el reino de Dios? Cuando venga el Mesías. ¿Cuándo va a venir para que dé la libertad a ese pueblo de Israel? Para que todos sus enemigos le den la libertad. Y ahí le dijo, no entendió nadie. El reino no viene en este momento, es allá. El reino de Dios viene, era dentro de él, o sea, la salvación. Dentro de poco vino a su palabra de Dios en Jerusalén, pero lloraron, no reconocieron lo que le indicaba cuándo va a venir, de cuándo va a salir. Va a venir el reino del pueblo de Israel, la libertad, el reino de Israel. Nosotros lo sabemos, no es el tiempo. El reino de Israel, si no se pone, no reciben a Jesús de Nazaret como el Mesías, no va a venir el reino a ese pueblo de Israel, ya ningún otro. Si no reciben Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías, que fue seleccionado de Dios Todopoderoso, no va a tener la libertad. ¿Cuándo va a creer? Ahorita no estén buscando eso. Cuando el Padre está en los cielos con la gracia al pueblo de Israel, cuando se venga, predica, cuando venga el rapto de la iglesia, cuando ahí se van a salvar todo el pueblo de Israel y van a ver el testimonio y el Mesías que entendieron, y aquellos que no habían creído en él. Todo el esquema está hecho. El reino de Dios, y ahorita se está predicando, se está tomando. Primero estamos pidiendo el reino de los cielos, que es la justicia de Dios, es la paz, y con el Espíritu Santo del Espíritu que nos da. Es la época para salvarnos, la gracia. Esa época va a terminar. Va a venir el rapto de la iglesia, va a venir Cristo, va a recibir, su novia va a recibir dentro de poco, y va a quedar en esta tierra los último equipo, mucha gente del pueblo de Israel, como decía la época de Israel, en la presencia de Dios, como dice el profeta Daniel, en los primeros 3 años y medio van a recibir el anticristo como un Mesías, los 3 años y medio primero, cuando vea él que haga a ese pueblo de Dios, que en todo lo contrario no van a entender. Él se hizo lo que estaba prescrito, como iba a estar a ese pueblo, iba a ser la destrucción. Y ahí donde van a los últimos 3 años y medio, la tristeza, y no era otra cosa en otra época, hasta que termine. Historia del hombre
como nosotros somos en aquellos días. Primero, Jesucristo vino, tomó en cuenta a sus ángeles del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento, dentro de ese periodo de la revelación que nos da, va a venir el matrimonio con su novia, y va a venir ellos lo que estamos esperando, sus discípulos, que se venga el reino a ese pueblo de Israel. Va a venir Jesucristo y va a estar reinando durante 1000 años en esta tierra, en la nueva tierra. El trono va a estar en Jerusalén y todo a su alrededor. Por esos 1000 años va a estar endeudado una vez al año. Van a estar orando al Dios todo hasta que esté el diablo encerrado, y va a estar, a todos le va a indicar, va a venir el final, va a tomar en cuenta, va a venir la tercera resurrección, donde viene la crisis total. Pero nosotros damos la gracia a Dios. Hoy estamos viviendo esta época, la época del reino de Dios en esta tierra. No estamos esperando el reinado de Israel, estamos esperando el reinado de Dios en esta tierra. Ya ha venido y existe, y damos la gracia. Nosotros, con la gracia de la fe, y aún no lo sabemos, ninguno sabemos qué sucede, y somos en el centro del reino de Dios, dentro de la novia de Dios, del reinado de Dios, estamos en el centro. Es la iglesia de Cristo, es su casa de Dios Todopoderoso, y sea así como el estilo de la verdad. Por eso que los pensamientos que vemos y esas decisiones que tomamos, seguir todo lo que nos indica, y seguir todo lo que está a nuestro alrededor, seguir su palabra, el apostolado, y a los ancianos como eran los primeros días de la iglesia. Esa es nuestra decisión. Y aquel que diga algún error como hombre, como iglesia, de una vez nos damos para que nos indique y cambiar. No existe hombre que hace instrucción dentro de la iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo existe un solo maestro que es Jesucristo, y el ganador es uno solo, el que aboga por nosotros. Y nosotros, siervas y siervas, que conseguimos la gracia que mandó el Espíritu Santo para dar testimonio y dar profecía ante Cristo. Quienes van a hacer fuerza con el Espíritu Santo, va a venir encima de ustedes, y ahí van a ser testigos hacia mí y en todo Jerusalén y en toda Mar Samarita y en esta tierra. Aquello que sucede hoy en día es algo increíble. Y en otros 40 días hacer todo esto, entonces vino para que se fuera. Que fuera aquello ir a donde aquel que lo mandó, y fue a los reinos, a todo donde está, fue tomado en cuenta, donde está fuera del Señor Jesús. Ahí se habían reunido más de 500 personas conociendo a aquel sabiendo. Él resucitó, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Lo vieron para que subiera en los cielos, y ya lo subieron. Y vieron en los ojos de ellos, y se perdió en las nubes. Y habían 2 ángeles que lo vieron y le dijeron: ¿qué son ustedes? ¿Qué están viendo ustedes a los cielos? Pero, varones galileos, ¿qué están viendo?
hombre de Israel, ese pueblo, no se paran viendo a los cielos. Es ese Jesús que resucitó, que subió a los cielos, ese Jesús va a venir algún día, va a venir así, de esa misma manera hacia ustedes, que lo vieron, como vieron que subiera al cielo con la segunda aparición. Y va a venir totalmente. Va a hacer la crisis y dar la justicia para amarrar al diablo, para reunir y aquello, a encerrar a los pseudo profetas y al diablo, todo lo que vinieron para encerrar en su venida presencia, va a venir él a encerrar todo eso. Sus discípulos no han entendido nada de eso, no es temeroso todo esto. El Pedro, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, no han entendido nada de lo que él le está diciendo. ¿Tú has entendido algo? ¿Tú? Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Y cuando venga, unánime, todos se reunieron, esos 500, en Jerusalén, en toda su oración. Y todos ellos quedaron solamente 120 creyentes ante Jesucristo. Muy importante, hermano. Habían 500, lo vieron que cuando subió a los cielos, no pudieron, nada más quedaron 120 de los 500. ¿Por qué? En 10 días. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no estaban esperando? Porque son hombres. ¿Se perdieron? No se perdieron. Dios, hermanos queridos, cuando hacemos errores, busca a Dios para que nos corrija. Damos gracias a Dios. ¿El por qué? Porque estamos en el periodo de la gracia. Estamos en el periodo de Jesucristo. Corre y nos limpia todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras diferencias, de todo lo que hagamos. Discípulos se reunieron, solamente quedaron 120 con las mujeres. María, la madre María de Jesús, no es una diosa, es madre de Jesús, como recibió con el Espíritu Santo también, esa virgen, su hermana también, todos que no eran vírgenes. Después de Jesucristo, después vinieron otros hermanos, habían cuatro hermanos y 2 hembras después de Jesús. Ahora aquí, ahora no son 10, 12 discípulos, son 11 que están esperando dentro de los 10, porque tienen su propio creyente, porque esperando el Mesías. Y le dice la palabra de Dios, cuando Judas entregó a Judas y vio, cuando vio la muerte, contó, no se arrepiente, le dio todo nada más eso, y que se había ganado, que había entregado en la inequidad, en esos 3 años y medio él estaba robando a Judas de todo lo que da, y todo eso 30 monedas que le dieron. Judas lo que quería era sacar plata para hacer su negocio. A todos los romeros, ese pensamiento que tenía, ese es el pensamiento que debe tener Jesucristo, que nos pone a nosotros. Una vida eterna nos da Jesús. No es para vivir aquí, que estemos aquí, que tengamos todo aquí. Total sencillez para ir al reino de los cielos. Es corta, es angosta la puerta y sigilosa el camino.
vino a tu iglesia. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es aquello que estás esperando? Y la respuesta es el reino del cielo de Dios. En esta vida, en el reino de los cielos, es el rapto de la iglesia. No tenemos otra cosa. No nos interesa otra cosa. Judas pues, tuvo sus errores, sus pensamientos, tenía su esperanza en otra parte, Judas. Quería ser grande en eso. Estar al lado del Mesías para ganarle a Romano y estar a su lado. ¿Qué fantasía tenía Judas? ¿Qué pensaba él hacer? Que estaba tardando. Y fue lo entregó. ¿Qué va a hacer el Mesías? Le va a ganar. Pero él pagó también cayó en sus errores y pagó. Porque el Mesías no vino a ganar en guerra. Él vino a ganar en el espíritu, con el sacrificio. Y ganó en la cruz de la Golgota. Le ganó al diablo. Le ganó a todos ellos. En la cruz de Golgota le ganó al diablo. Y quedó sin pecado. Ese era. Que todo aquello que lo habían puesto el diablo, quedó sin pecado. Y eso el Padre lo resucitó en el tercer día. Y damos gracias a Dios. Aquello tiene importancia. Hoy en día veamos las dificultades de los discípulos, que no han entendido nada todavía lo que les sucedía. Y dentro de poco van a entender todo lo que sucede. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Andrés, ni Felipe no habían entendido nada. ¿Qué dificultad? Que estás en los reyes, en Israel, igual que los fariseos estaban. Pero vino el pago del Espíritu. Y sabe el Señor Jesucristo, es la única manera para que entienda el hombre lo que Dios quiera, la sencillez y la bondad que Él quiere totalmente, para que le enseñe a Cristo con el Espíritu, para que lo siga con el Espíritu. Y ahí, y resucitó Cristo. No lo voy a dejar solos. Me voy, no lo voy a dejar solo. Voy a mandar a otro a que aboga por usted. El Espíritu de la verdad, que le va a dar la guía a Él por siempre en esta tierra. En verdad, Jesús, discúlpame, Señor mío, no logró como Él era, que fue el sacrificio, es lo que logró Él. Vino en el momento. El apóstol que aboga por siempre la verdad, sencillez, le va a dar recordar la palabra que fue dicha, verdad hizo la palabra por siempre. Los hombres no entendían, los hombres que vino el Mesías, el que aboga por él y para que la luz iba a venir. Y damos gracias a Dios, a esta iglesia con el Espíritu. Demos gracias. Que venga la gloria. Esa es la dificultad, se van quedando, que no me conseguiste el Señor y me pusiste aquí en esta iglesia. Y la respuesta es ninguna. El amor que me das, la gracia que me da, tu misericordia que me trajiste aquí, yo te voy a tomar en cuenta. Amén.